Ok, vamos a ver en este ejemplo el modelo de Solow en tiempo discreto. Entonces lo que vamos a deducir a continuación es ver que la ecuación del capital, la dinámica del capital va a ser una ecuación en diferencias de primer orden, no homogénea y no lineal. Entonces esta es una aplicación a economía y que tiene que ver con la estructura que estamos estudiando en esta secuencia de videos. Entonces, por ejemplo, lo primero que tenemos es una economía en donde la producción para un determinado bien está modelada mediante una función f. Esta función f depende de el stock de capital en el instante t y depende de la cantidad de trabajo en el instante t, así como del nivel de tecnología ADT. Entonces, cada una de estas variables pues es las que hemos comentado hace un momento. Hay algunas condiciones matemáticas que le vamos a pedir a la función f. Vamos a pedir que sea homogénea de grado 1. Esta cuestión de homogénea de grado 1 es matemáticamente la podemos simplificar como que si tenemos una constante o tenemos un elemento que está multiplicando a la f, este elemento puede entrar a cada variable de la función. Algunas otras condiciones matemáticas, como que tiene productividades marginales en capital y en cantidad de trabajo positivas, es, es decreciente, las derivadas parciales son decrecientes en cada variable. Si hacemos las derivadas cruzadas, entonces esta cantidad es positiva. Y pues si no tenemos cantidad de trabajo o no tenemos capital físico, entonces pues esta función produce cero. ¿Ok? Normalmente aquí hay algunas simplificaciones que se hacen respecto a algunas formas funcionales. Por ejemplo, un formato usual para el nivel de tecnología es pensar que el nivel de tecnología está modelado por esta función exponencial, en donde A0 representa un nivel inicial de tecnología y a este parámetro le vamos a llamar la tasa neta de crecimiento de tecnología. Podemos estudiar pensando que específicamente AT tiene este formato. Lo que hacemos normalmente o lo que se estudia los modelos de crecimiento son los modelos de crecimiento per cápita. Eso nos da una mejor perspectiva de cómo un país puede mejorar su crecimiento económico, ¿no? Cuando lo hacemos en términos per cápita. Entonces, en términos per cápita, para este modelado, vamos a definir a la producción per cápita como la producción total entre la cantidad de trabajadores. Vamos a pensar que los trabajadores coinciden con los habitantes, o sea, todos los habitantes están trabajando, entonces por eso para cada unidad de producción vamos a dividirlo entre el total de trabajadores para que sea la Y minúscula va a ser la cantidad de producto per cápita. Haciendo la álgebra, como habíamos comentado, la función f es homogénea de grado 1 o de rendimientos constantes, también es algo es una manera de decir esta propiedad en términos económicos. Entonces esta HDT entra, como está multiplicando la F, la podemos poner dentro de cada variable, y específicamente lo que vamos a tener que la primera variable se vuelve un capital per cápita, un K minúscula, dt, y dt entre HDT nos da un 1. Por lo tanto, la función de producción en términos per cápita es el nivel de tecnología multiplicada por esta F minúscula evaluada en KT. Vamos a utilizar esta simbología para distinguir entre K mayúscula y K minúscula, esta simbología como una K manuscrita, y específicamente K minúscula subiendo de T es el stock de capital per cápita. ¿Ok? También vamos a pensar que la fuerza laboral o esta HDT más 1 tiene esta dinámica, ¿no? Observemos que es una ecuación en diferencias de primer orden y esta dinámica vamos a ponerla en términos del parámetro n y n le vamos a llamar la tasa de crecimiento de la población. Y vamos a observar o a tomar esta ecuación en diferencias que nos modela cómo se está moviendo la dinámica del stock de capital. El stock de capital hoy es igual a el que había ayer, o el de mañana es igual al que había hoy, dependiendo cómo interpretemos la T, si estamos hablando de que T es hoy o T fue ayer o T es mañana. Entonces vamos a interpretarla así, ¿no? El stock de capital hoy es igual al stock de capital que había ayer, en una cierta
con un cierto factor de depreciación, es decir, el capital ahora vale menos de lo que valía ayer. Entonces esta delta le vamos a llamar la tasa de depreciación. Y el capital que voy a tener es como el que va a sobrevivir, más la cantidad de inversión que yo tenga. Entonces, si escribimos esta ecuación, o también que se le llama ley de movimiento de capital en términos per cápita, pues dividiendo entre h de t más 1 del lado izquierdo, pero observemos que h de t más 1 pues satisface esta ecuación. Entonces tomamos esta equivalencia de h de t más 1 como 1 más 1 entre h de t, y pues si dividimos h de t entre cada término nos queda el capital per cápita y la inversión per cápita, ¿no? Donde la inversión per cápita es la inversión total entre la cantidad, entre la fuerza laboral total, ¿no? Ok, y entonces, ¿qué es lo que estamos construyendo? Bueno, lo que estamos diciendo, sintetizando un poco las cosas, es para una cierta función de producción o un cierto nivel de producción per cápita, lo que tengo es una dinámica del capital, ¿ok? En términos per cápita, y esas son las dos ecuaciones que tengo hasta el momento importantes, ¿no? Tengo la producción y tengo el nivel de capital, la ley de momento de capital per cápita. Ahora, la siguiente condición es precisamente lo que caracteriza al modelo de Solow, y el modelo de Solow nos dice que los ahorros en el tiempo t es precisamente una cierta proporción de lo que producimos. Entonces, si lo que producimos nos produce una cierta cantidad de dinero, o tenemos una cierta cantidad de producción, una parte de esta producción la vamos a destinar a ahorrar. Específicamente, sigma es un número entre 0 y 1, ¿no? Lo más que podemos ahorrar pues sería tomar toda la y de t, y lo menos que podemos tomar sería pues nada, ¿no? Pero para que tenga sentido no irnos a los extremos, si ahorramos todo o no ahorramos nada, pues sigma va a ser un número entre 0 y 1, ¿ok? Y sigma se interpreta directamente como la fracción de capital, la fracción de producción que es ahorrada, o también le vamos a llamar la tasa de ahorro, ¿no? Entonces sigma representa una tasa de ahorro constante y una tasa de ahorro dada, ¿no? Entonces elegimos una cierta sigma. Ahora, en una economía pequeña podemos suponer que lo que invertimos es igual a lo que ahorramos en términos per cápita. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues dada nuestra función de producción en términos per cápita, dando nuestra ley de movimiento de capital y asumiendo que lo que invertimos la inversión es igual al ahorro, sustituyendo nuestra ley de movimiento de capital, nos va a quedar que la inversión en este término es igual al ahorro, pero el ahorro es una parte de la producción. Entonces, sustituyendo, pues aquí nos quedaría sigma, y la función de producción pues está dada en términos per cápita como AT por esta F minúscula, en donde F minúscula es la función de producción original evaluada en KT per cápita, y en 1 en el parámetro en el segundo parámetro de la función, ¿no? Entonces tenemos esta F minúscula. Entonces, normalmente lo que hacemos es estudiar cómo evoluciona esta dinámica. Observemos que tenemos una ecuación en diferencias en donde KDT más 1 en términos per cápita es igual a una función que depende de KT. Entonces es un sistema que en principio no es autónomo, porque depende tanto de KDT como de T de forma explícita. Es decir, este es un sistema en donde la variable KDT más 1 depende de la variable KDT, está igualada a una función que depende de la variable KDT del instante anterior, y aparte del parámetro T de forma explícita. Lo que hacemos es estudiar diferentes modalidades o diferentes condiciones de esta función. Un primer acercamiento es estudiar cuando la tasa neta de crecimiento de tecnología, es decir, este parámetro es 0. Entonces, si este parámetro es 0, entonces nos quedaría 1 a la t, y entonces eso nos quedaría un 1. Entonces, específicamente, cuando no hay crecimiento tecnológico, es decir, cuando la tecnología se mantiene constante, lo que tenemos es que la dinámica del capital en el modelo de Solow en tiempo continuo es específicamente una dinámica de una ecuación en diferencias de primer orden autónoma, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante decir esto? Pues porque entonces las herramientas que hemos ocupado en ejemplos anteriores nos van a servir, ¿no? Ok, entonces lo primero que podríamos preguntarnos es
si esto tiene un estado estacionario y si este estado estacionario es estable y bajo qué condiciones tendríamos estabilidad. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de eso a continuación. Vamos a desarrollar el estado estacionario para esta dinámica. Vamos a ver si tenemos estabilidad y vamos a simular para un ejemplo en específico. Tenemos la ley de movimiento de capital per cápita y nosotros nos queremos preguntar por si en esta dinámica hay un estado estacionario, es decir, va a llegar un momento en que el stock de capital tienda a un stock fijo y este ya no crezca bajo las condiciones matemáticas de este modelo. Y pues bueno, si queremos ver si eso sucede, pues entonces tendríamos que plantear la ecuación de estado estacionario, es decir, vamos a preguntarnos si existe un K fijo de tal forma que la dinámica del capital se estacione. Entonces sustituimos del lado izquierdo K fijo y del lado en la dinámica ponemos este mismo K fijo que lo representamos por este K barra. Y pues específicamente aquí estamos suponiendo que la tecnología es constante. No hay una modificación de la tecnología a través de las unidades de tiempo. Entonces pues simplemente hacemos el álgebra correspondiente y despejamos el valor de k. Entonces pasamos multiplicando 1 más n del lado izquierdo, el k barra del lado izquierdo, hacemos una factorización y pues específicamente lo que tenemos es que si esta ecuación es válida, ¿ok? Entonces habrá un k específico de tal forma que la economía se estaciona siempre y cuando esta ecuación sea válida. Entonces, en términos geométricos, lo que tenemos es lo siguiente. Observemos que por las condiciones que le pedimos a la dinámica del modelo, normalmente esta f es una función cóncava creciente, ¿no? Entonces, esta es una función cóncava, ¿ok? Creciente. Y este comportamiento representaría la cantidad de producción de acuerdo al nivel de capital per cápita, es la gráfica en verde. Lo que nos dice la ecuación en azul es que vamos a tener un estado estacionario siempre y cuando esta igualdad se dé. Entonces, ¿qué significa esta igualdad? Del lado derecho, si observamos, es la producción per cápita, pero escalada verticalmente por la tasa de ahorro. Entonces, si esto lo escalamos verticalmente, pues esto disminuye. ¿Por qué va hacia abajo? Pues porque sigma es un número menor a 1, entonces tenemos un escalamiento vertical de esta función, que sería la función en azul. Pero por otro lado necesitamos que si queremos que esta dinámica tenga un estado estacionario, eso debe de ser igual a la función n más delta de k. Entonces la función n más delta de k, si la grafico con respecto de un k, entonces me queda una línea recta. Por lo tanto, si esta ecuación se da geométricamente, la gráfica en azul y la gráfica en rojo tendrían que intersectarse. Si estas se intersectan, pues el valor en el cual se intersecten para acá será el estado estacionario. Evidentemente puede haber geometrías dependiendo cómo sea la función f, de tal forma que la intersección geométrica no se dé. Si por algún motivo la función f minúscula al graficarla está por debajo de esta línea, pues no habrá estado estacionario, ¿no? O por si algún momento al graficarla está por acá arriba y nunca intersecta esta línea en rojo, no habrá estado estacionario. Normalmente las condiciones económicas o los modelados matemáticos de funciones de producción normalmente ocasionan que esta intersección siempre se dé. Entonces vamos a tener este estado estacionario diferente de cero. Ok, normalmente una forma funcional de la función de producción per cápita, esta f minúscula, son potencias de k, son funciones exponenciales del capital. Normalmente una forma funcional de f es una Cobb Douglas. Entonces en este caso sería una k de t a la alfa, ¿no? Donde alfa está entre 0 y 1. Este alfa es este alfa para esta fórmula, no es el alfa que es la tasa de crecimiento de la tecnología. Aquí no quise utilizar una letra más porque normalmente la literatura maneja como la función de Cobb-Douglas en términos de esta variable, entonces para ir sobre la literatura. Entonces vamos a definir una variable que nos va a interesar estudiar, y precisamente esta variable la vamos a definir como este cociente del capital KT más 1 entre el capital KT
este, ¿qué significa esto? Pues esta variable lo que nos está midiendo es si hubo un stock de capital mayor o no. Esta es la manera en que vamos a definir el crecimiento. Si cada vez tenemos más capital, estaremos diciendo que el país está creciendo. Entonces, en este cociente, la economía del país está creciendo. Entonces, en este cociente lo que tenemos es que si KT más 1 es mayor que KT, pues esta división es mayor a 1. ¿Eso qué significa? Significa que tengo más capital ahora que el que tenía ayer. Si este cociente es menor a 1, pues entonces significa que tengo menos capital ahora del que tenía ayer. Y si este cociente es igual a 1, significa que mi capital no ha crecido. El capital que tengo hoy es el mismo que tenía ayer. Entonces, precisamente, esta variable nos va a decir qué tanto está creciendo el capital. Y aquí ya vienen muchas conclusiones que uno puede sacar de este modelo de Solomon en tiempo discreto. Por ejemplo, si derivamos esta función con respecto al capital, entonces obtenemos lo siguiente. KT más 1 pues es esta dinámica, ¿no? Entonces tomamos KT más 1, que es esta dinámica, la dividimos entre KT, ¿ok? Entonces podemos obtener una ecuación que nos represente a gamma de t, que es el crecimiento del stock de capital. Entonces, si derivamos con respecto a KT, aplicando la regla del cociente, obtenemos esta expresión matemática. Esta expresión matemática, ¿qué nos dice? Esta expresión matemática nos dice cómo cambia el crecimiento del capital de acuerdo a cómo cambia el capital. Es decir, vamos a analizar estos elementos que se están restando de forma matemática y vamos a ver este modelo que nos predice sobre los comportamientos de diferentes economías con estas hipótesis que hemos venido fijando a lo largo de este desarrollo. Observemos que estas cantidades son positivas. Entonces, vamos a ver cuál es la razón de cambio de gamma. Y esa razón de cambio tiene que ver con esta diferencia. Si esta diferencia es positiva, pues estaremos creciendo, o sea, será positiva, será creciente gamma. Si esta diferencia es negativa, estaremos decreciendo, ¿no? Gamma estará decreciendo. Entonces, observemos cuáles son las hipótesis que tenemos aquí. Esta F' es positiva, porque las condiciones matemáticas que le pedimos a F, lo comentábamos al principio, es que F es cóncava creciente, ¿no? Lo ilustrábamos aquí en esta gráfica en verde. Entonces, esta derivada es positiva, pero es decreciente, que significa que conforme K aumente, este número es positivo, pero cada vez más pequeño. Pero F de K es creciente. Entonces, por un lado, mientras K aumenta, F de K está aumentando, pero por otro lado F' por K, mientras K está aumentando, está disminuyendo. Entonces eventualmente esta resta se va haciendo más pequeña, porque este número empieza a disminuir y este número empieza a aumentar, cada vez menos porque es una función cóncava. Entonces, ¿qué tenemos? Pues lo que tenemos es que de acuerdo a diferentes valores de K, pues este cociente se hace o más grande o más pequeño. ¿Por qué? Porque matemáticamente F es una función decreciente, porque la segunda derivada es negativa. Significa que va decreciendo, ¿no? Entonces, hay algunas, analizando esta ecuación, pues hay algunas analogías que se pueden hacer con economías de países ricos y de países pobres. Por ejemplo, lo que podemos establecer es lo siguiente. Vamos a suponer que un país pobre parte de un stock de capital menor a un stock de capital que tuviera un país rico. Entonces, esto no está tan descabellado de proponer, porque normalmente si un país es pobre, su stock de capital es menor que el de un stock de capital de un país rico. Entonces, ¿qué significa si evaluamos esta expresión para t igual a 0? Pues significaría que f' de K0 para el país pobre respecto a f' de K0 para el país rico, como esta función es decreciente, entonces este valor f' del país pobre
como está evaluado en Ks más chicas que la K del país rico, esta F' es mayor que la que será para el país rico. Entonces, en principio, pues esta derivada va a ser más grande. Si partes de valores de K más pequeños, como esta va decreciendo, entonces mientras K sean más chicas, el F' es más grande. Entonces países ricos tendrán un crecimiento mayor o tasas de crecimiento mayor, crecimiento de stock de capitales mayores a las que tendrán los ricos, analizando esta ecuación. Entonces, ¿qué sucede? Pues entonces lo que nos dice este modelo eso es, hay que tenerlo claro, es bajo, esto que estamos diciendo es bajo este modelo, condiciones matemáticas, funciones específicas de crecimiento, de tecnología, hipótesis específicas de la ley del momento de capital, ¿sale? O sea, lo que nos dice este modelo es eso, ¿no? Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues lo que va a suceder es que si salvo estas condiciones iniciales que sean distintas, lo demás lo mantenemos constante, es decir, vamos a pensar que la tecnología en el país rico y en el país pobre es la misma, vamos a pensar que la tasa de ahorro es la misma, vamos a pensar que la tasa de crecimiento poblacional es la misma, vamos a pensar que la depreciación es la misma, entonces obtendríamos la misma condición de estado estacionario. Si, entonces no va a importar en qué condición inicial yo comience. Mi dinámica va a empezar a evolucionar respecto a una dinámica del país pobre con respecto a una dinámica del país rico, pero si los demás parámetros del modelo pensamos que son los mismos para los dos países, pues entonces ambas economías convergerán al mismo estado estacionario. ¿Ok? Eso es lo que nos dice este modelo. Y específicamente analizando las propiedades funcionales de la F, pues lo que estamos diciendo es que los países pobres crecen más rápido que los países ricos. Eso sería una conclusión de acuerdo a estas dinámicas. Puede ser cierto o no, pues eso ya depende de analizar una economía específica, ¿no? Normalmente estos modelos son buenos porque son modelos sencillos que nos hablan de muchos problemas de crecimiento, ¿no? Podemos modelar con esas estructuras matemáticas diferentes tipos de crecimiento, ¿no? Aquí estamos modelando el crecimiento de capital de una economía. Entonces lo que vamos a hacer ahora sería como tratar de llevar a un ejemplo computacional específico estas condiciones y verificar mediante una simulación. No verificar, sino mostrar mediante una simulación lo que estamos diciendo, ¿no? Con los dibujitos tal vez sea más claro que lo podamos ver. Entonces vamos a tomar estos datos, vamos a tomar una tasa de crecimiento de 0.05, una tasa de ahorro del 25%, una depreciación del 10%, un factor tecnológico que sea, o una tecnología de 2. Vamos a tomar esta función, una Cobb Douglas de cal alfa, y vamos a fijar este alfa igual a 0,3. Y vamos a pensar que la economía del país pobre comienza en 1, el capital del país pobre comienza que la cantidad 1 y la cantidad de capital inicial para el país rico comienza en 2. Entonces, pues este es rico, tiene un mayor stock de capital. Lo que estamos diciendo es que como lo demás se mantiene constante, van a converger al mismo estado estacionario. Específicamente, ¿cómo queda esta ecuación para esta F? Lo que pasa es que esta ecuación no la podemos despejar directamente porque no conocemos F. Pero si F fuera esta Cobb Douglas, entonces al plantear esta ecuación nos quedaría como K barra, ¿ok? K barra por N más delta, y del lado derecho tendríamos sigma 0, pasamos dividiendo a sigma 0, aquí tendríamos K barra, lo pasamos dividiendo, y como esta es una Cobb Douglas que es cal alfa, el K barra se resta menos 1, despejamos al K barra, y nos queda que este es el estado estacionario. Entonces, observen que si este sería el K estacionario para cada economía. Evidentemente, si cambia un sigma, una 0, un n o un delta, este número va a cambiar. Entonces, ¿qué estamos suponiendo o qué es lo que queremos nosotros ver en la simulación? Estamos diciendo, vamos a empezar con cantidades de capital iniciales distintas y vamos a pensar que todo lo demás es igual. Si cambiamos algún parámetro en la simulación, pues el estado estacionario va a ser distinto. Entonces, estamos pensando que tenemos dos economías. Estamos simplificando mucho esa simulación, ¿no? Dos economías en donde estos parámetros son iguales, pero las condiciones iniciales son distintas. Entonces vas a llegar a este estado estacionario, porque estos valores no dependen de la condición inicial,
¿no? Eso sería el hecho, ¿no? Este valor de estado estacionario no depende de la condición inicial. Ahora, ¿qué va a suceder? Pues lo que estamos diciendo nosotros es que el crecimiento del capital en el país rico va a ser mayor al crecimiento del país pobre, va a ser mayor al crecimiento del país rico. Independientemente de esto, de que el crecimiento del país pobre sea mayor que el crecimiento del país rico, lo que queremos ver es que como vamos a tener un estado estacionario, eventualmente KDT más 1 y KDT van a converger, van a ser iguales, porque esta dinámica se va a estacionar. Entonces, pues lo que vamos a observar es que el crecimiento se va a estancar. Aquí estos dos son iguales, entonces el crecimiento va a tender a uno, a ser uno, porque el capital va a empezar a estancarse. ¿Ok? Bueno, y todo esto lo vamos a ver con la simulación. Entonces tenemos aquí el archivo, igual se los dejo en los comentarios, y vamos a cargar dos archivos, el archivo de funciones y el archivo de clases. En el archivo de clases, como en los videos anteriores, voy a cerrar esto para que tengan una mejor visualización. En el archivo de clases vamos a tener una clase que es una herramienta que nos va a permitir generar objetos de dinámicas específicas, y funciones tiene diferentes programitas que nos van a ayudar a la visualización. Entonces tenemos el modelo de Solo para una tecnología constante, ¿ok? Y lo que vamos a hacer a continuación es simplemente mostrar los resultados que se han comentado para una función en específica de producción, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer primero aquí en la línea 4 es definir la producción, y para la producción vamos a darle el formato. Vamos a pensar que la producción es una COP Douglas. NP es el módulo NumPy que hemos importado aquí en estas clases. Entonces vamos a pensar que la función de producción es K a la alfa, y alfa hemos dado un valor, le tenemos que dar un valor específico. Tenemos dos parámetros, ¿ok? Entonces esta F mayúscula es la dinámica de nuestra ecuación en diferencias, que sería la parte derecha de la ecuación 3, y lo que hemos hecho de aquí es la función, y aquí está la dinámica. Ok, vamos a dar valores específicos de n, sigma, delta, 0 y alfa. Esto los hemos tomado de lo que hemos comentado previamente en el ejemplo, y lo que vamos a calcular es la K de estado estacionario en la línea 23, ¿ok? Y en la línea 25 simplemente la desplegamos, y nos dice que el estado estacionario es de 5.58. Ok, a estas líneas no le hacemos caso, es un warning que tiene colaboratory, pero si esto lo ejecutamos en una instalación nativa, este warning no se nos genera esta advertencia, ¿sale? Entonces no hay mayor problema en la funcionalidad. Ok, entonces vamos a tomar la dinámica del país pobre. En la dinámica del país pobre, recordemos que DINDIS, ok, es una función en donde le tenemos que dar aquí la condición inicial, ¿vale? Le tenemos que dar cuál es la dinámica de mi ecuación en diferencias, y le tenemos que decir cuántas iteraciones queremos en esa ecuación. Entonces lo que le decimos aquí es condición inicial 1, y lo que le decimos aquí es la dinámica. Entonces lo que estamos haciendo en esta línea es simplemente un artificio para decirle, ok, yo quiero que la función dependa de K, y quiero que sea esta F mayúscula que has programado en la línea 7 a la 14, ok, pero queremos que específicamente esta función, la F, ok, la ocupes con la función de producción COP Douglas. Observemos que en general la función en la línea 14 está programada para que la función de producción no sea necesariamente una COP Douglas. Le puedes mandar otra función de producción, y si le mandas otra función de producción, eso implicaría que esta función es distinta. Aquí le hemos dicho, mándale la función product con estos parámetros, ¿ok? Entonces esto te permite simular con diferentes dinámicas de capital para diferentes funciones de producción, y queremos que itere 50 veces.
Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la línea 5 lo que hacemos es que la dinámica del país pobre, la dinámica P, vamos a decirle que grafique la órbita. Esta línea 5 nos genera esta gráfica y, y después lo que vamos a hacer es vamos a guardar estas alturas sin graficarlas en la variable pkt. Para eso este objeto de dinámica capital tiene un método que se llama órbita, y órbita, a diferencia de plot órbita, solamente te calcula las alturas y las guardamos, ¿vale? No te despliega la gráfica. Y lo que vamos a hacer aquí es calcular la gama del país pobre. ¿Qué es lo que va a ser la gama del país pobre? Pues vamos a tomar todas las alturas, ¿ok? Todas las alturas del capital para los diferentes valores de tiempo, y lo que tenemos que hacer en la gama es dividir el capital 1 entre el capital 0 y guardarlo, el capital 2 entre el capital 1 y guardarlo, ¿no? Es la definición del crecimiento de capital. El capital 3 entre el capital 2 y guardarlo es el cociente de los capitales. Entonces eso lo hacemos en la línea 9. Lo que hacemos es decirle, de todas las dinámicas que calculaste, quédate con la altura desde el 1 hasta la última, ¿ok? Que sería con esta sintaxis, y después divide entre las alturas desde el 0 hasta la penúltima, ¿sale? ¿Para qué? Eso es una manera de decirle divide el 1 entre el 0, el 2 entre el 1, el 3 entre el 2 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces aquí tenemos la gama del país pobre. Si ejecutamos, pues es esta simulación. Recordemos que tenemos una herramienta que nos permite calcular numéricamente el estado estacionario, pero lo que también hemos comentado en otros videitos es que lo que estamos haciendo dentro de la función plot es utilizar herramientas numéricas para calcular ese estado estacionario. Podría suceder que la herramienta numérica no esté funcionando bien para para los valores que le estamos dando para que encuentre el estado estacionario. Entonces este es el caso, porque el estado estacionario era de 5.58, aquí me está diciendo que es un tercio. Entonces esto está mal calculado, pero eso es un error que tenemos en el método numérico, porque el método numérico no está funcionando bien. Tenemos que afinar el uso de este método numérico. Entonces vamos a evitarnos eso. Como en este caso el estado estacionario es fácil de calcular porque tiene una fórmula bien específica que le hemos mostrado anteriormente, entonces le vamos a decir, ok, calcúlate el estado estacionario, pero yo te lo voy a dar. Entonces, grafícate el estado estacionario, pero no lo calcules tú porque no te es posible, ¿no? Entonces voy a darte yo el valor es KEE, ¿sale? Que ya lo calculamos acá en la línea 23 del pedazo anterior de código, ¿no? Del chunk anterior de código. Entonces aquí estamos diciendo, ok, grafícatelo, pero yo te digo cuál es, que es 5.58, o aquí directamente le pongo 5.58. Y es 5.58 para los parámetros de esta economía, ¿no? Okay, ahí está. Listo, ¿no? Entonces ya me lo grafica. Entonces, para efectos, no quiero que lo calcules, yo te digo cuál es. Entonces, pues ya me dice que el estado estacionario es 5.58 y aquí va creciendo, ¿no? Este es para el país pobre. Y hacemos algo similar para el país rico. La diferencia o la hipótesis de nuestra simulación entre el país pobre y el país rico es que el país rico tiene un stock de capital mayor, ¿sale? Y todos los demás factores los dejamos igual, es decir, la F no la hemos modificado, F sigue siendo esa dinámica con los mismos parámetros del país pobre, pero la diferencia es la condición inicial. Este comienza en 2, el país rico comienza en una condición inicial 2 y el país pobre comienza en una condición inicial 1. Ok, hacemos lo mismo, graficamos, le llamamos esta dinámica del país rico, lo graficamos, le pasamos el estado estacionario porque va a tener este problema de que no lo puede calcular numéricamente, pero hacemos lo mismo, ¿no? Calculamos la órbita, es decir, esta instrucción nos calcula las alturas sin graficar y las guarda aquí, y luego calculamos la gama del país rico, que es hacer esta división, ¿no? Del K1 entre el K0 y lo guardo, el K2 entre el K1 y lo guardo, etc. ¿Sale? Listo, aquí está. ¿Ok?
y converge al mismo estado estacionario, ¿no? Porque los otros parámetros son los mismos. Si los parámetros cambian, evidentemente el estado estacionario es otro. Y una de las cosas que queremos ilustrar en esta simulación es que según la interpretación de los resultados por las condiciones matemáticas y suponer funciones específicas para el modelo de Solow, nos dice que los países pobres convergen más rápido al estado estacionario que los países ricos. Esa es una manera de interpretar las condiciones matemáticas. Entonces, lo que tendremos es lo siguiente. En mi plot this hace referencia a mi plot de variable discreta. Esta instrucción esta función está programada dentro del archivo de funciones que ya importamos previamente. Entonces, ¿qué es lo que hace esta herramienta? Esta herramienta simplemente grafica. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Lo que le estamos diciendo es grafícate la gama del país pobre. Entonces lo que decíamos que la gama era el cociente de un capital actual entre el capital anterior. El siguiente gama es el capital actual entre el capital anterior y así sucesivamente para cada t. Entonces lo que decíamos es que eventualmente el k se estaciona. Entonces eventualmente ese cociente tiene que tender a 1. ¿Sale? Esta es la gama del país pobre. Y vean cómo tiende a 1. Y después vamos a graficar la gama del país rico. Esta es la gama del país rico, ¿no? Y tiende a 1 porque también se estaciona al mismo valor. En la dinámica del país rico no cambiamos los otros parámetros que definen el estado estacionario. Pero después tenemos esta otra instrucción que se llama esta otra instrucción que se llama mi plot discreto varias. Entonces le voy a pasar que varias alturas. Le voy a pasar dos secuencias de alturas previamente calculadas para que las grafique en el mismo plano cartesiano. Entonces le voy a pasar la gama del pobre y la gama del rico en formato de corchetes, en formato de lista. Y entonces la gama del pobre es esta que está aquí, ¿sale? La verde. Y la gama del rico es la naranja. Son las dos que había graficado previamente. Observemos que la del pobre empieza más abajo del 1,4 y la del rico, su condición inicial comienza más abajo del 1,2. ¿Por qué comienzan ahí? Por las condiciones iniciales de las Ks, ¿no? Que ya eso se quedó, eso ya lo calculamos previamente, ¿no? Esos valores porque los cocientes nos dieron en esas cantidades. Entonces, de mi plot this varias, observen lo siguiente, ¿no? Aquí lo que trataríamos de hacer sería justificar por qué los países pobres crecen más rápido que los países ricos según el modelo de Solow. Entonces observen que el verde tiende a estar más cerca del 1 en menos iteraciones que el naranja. Es decir, la gráfica en verde baja muchísimo más rápido a 1 que lo que baja la naranja. La naranja baja lento a 1. ¿Ok? Otra manera de verlo es en esta gráfica. Aquí estamos utilizando igual el plot this varias. Estamos graficando las alturas del pobre y las alturas del rico. Entonces el rico comienza en 2 y tiende a su estado estacionario. El pobre comienza en 1, pero observen cómo el pobre crece más rápido. Y crece más rápido tendiendo al estado estacionario. ¿Por qué crece más rápido? Porque si el rico creciera, si el rico creciera más rápido, el pobre nunca lo alcanzaría. O si crecieran igual, siempre habría la misma distancia entre ellas. Pero no, el pobre crece más rápido o tiende más rápido al estado estacionario, se acerca muchísimo más rápido de lo que se acerca el rico. Los cambios en verde son más grandes que los cambios en naranja para cada iteración, ¿sale? Las alturas en verde cambian más que las alturas en naranja. Es otra manera de interpretarlo. Otra manera de interpretarlo es directamente en los datos, comparando las alturas. Esta función imprimir está también dentro del paquete que tenemos en el archivo de funciones y le estamos pasando el gamma del pobre y el gamma del rico. Esto es el gamma del pobre y el gamma del rico. Observen cómo el gamma del pobre empieza en 1,33, el gamma del rico empieza en 1,15 y para cada iteración van cambiando. Lo que habíamos dicho es que estos gammas tienden a 1 porque el cociente es el cociente de los Ks, pero los Ks se estacionan, entonces eso tiende a 1.
Entonces observen que ambos, conforme más iteramos, tienden a ser el número 1. Si seguimos iterando, esto se acerca cada vez más al 1. Pero observen cuál fue el cambio en el país pobre, empezó en 1.33 y en el 50 ya va casi en 1. Entonces hubo 3 décimos, decreció 3 décimos, mientras que el rico empezó en 1.15 y en la 50, en la iteración 50, en gama de 49, ya está en casi en 1 también, pero a la misma altura casi que del país pobre. Es decir, el país pobre bajó 33 décimas, digo 3.3 décimas, 3 décimas, y el país rico bajó 1.5 décimas, casi en la misma cantidad de iteraciones. Este bajó más rápido que este. Si bajaran a la misma velocidad, el país rico tendría que haber llegado muchísimo más cercano al 1 que lo que llegó el país pobre en la misma cantidad de iteraciones. Entonces, mientras este bajó 0.33, este bajó 0.15. Entonces, este baja más rápido. Esa es una de las interpretaciones de las ecuaciones de Solow. Bueno, entonces hasta aquí dejamos estas herramientas y esta discusión del modelo de Solow. Puede haber discusiones en otro sentido, por ejemplo, podríamos pensar en que la tecnología no es constante, pero eso ocasiona que el estado estacionario no se estacione, es decir, siempre habrá crecimiento de capital, pero en cuestión matemática no hay ningún problema. Entonces lo que te estaría diciendo el modelo de Solow es que si la tecnología crece a tasa no constante, entonces el capital no se estaciona y la economía siempre estaría creciendo. Matemáticamente eso se puede justificar simplemente pensando que AT tiene una forma funcional en donde alfa no es cero. El problema de ese modelo, cuando lo contrastamos con hipótesis económicas, es que no podemos justificar el crecimiento, ese crecimiento tecnológico una ecuación de equilibrio en donde la producción sea igual al consumo más el capital, ¿no? Hay un desbalance, no se puede explicar ese crecimiento tecnológico, no se puede explicar de dónde sacar la inversión para invertir en tecnología. Ese es el defecto económico que tiene suponer en el modelo que la tecnología no es constante. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí dejamos esta discusión.